Muy buenas noches, bienvenidos otra semana más a Espacio Infinito. Aquí estamos de nuevo y hoy somos tres. Aquí estamos de triunvirato aquí, que vamos a intentar arreglar un poco el mundo, no es verdad, pero vamos a criticarlo bastante, a criticar algunas cosillas y a alabar algunas otras. Que eso se nos da bien, otras cosas igual no se nos dan tan bien, pero eso de criticar y alabar, pues normalmente sí. Hoy nos falta Víctor, que ya visteis la semana pasada como estuvimos los dos ahí mano a mano con ese programa que está teniendo bastante aceptación, que por cierto, hoy estamos grabando este programa y en estos precisos momentos, o sea, hoy, lunes 26, se está estrenando ese capítulo de The Ones Who Live, de la nueva de The Walking Dead. Yo ya lo he visto, seguramente haga una especial ahí, puede ser que haga un pequeño especial sobre eso. Pero bueno, vamos a presentar ya a los dos jefazos que tengo aquí conmigo hoy. Buenas noches, José. Hola, buenas noches. Quería mandar un saludo a Víctor y decirle que enhorabuena por llegar a Andorra y que nada, que meta todo ese dinerito que nos está dando YouTube en una cuenta con dinero negro. Que espero que la Guardia Civil no la haya interrumpido en su viaje y nada. Que llevar niños siempre disimula llevar dinero negro en el maletero, que yo ya se lo dije y que nada, que disfrute de la nieve. Si es que va a ir a la nieve. Lo dudo, pero bueno. Yo En creo que los en el banco ya pañales. se vuelve. En los pañales va el dinero. Sí. Bueno, no, hablando de pañales, Andrés, buenas noches. Y no, Bueno, de momento, y no de porque lo momento, lleves tú, no porque lo lleves tú. buenas noches, amigos. Ya se echaba en falta estar charlando aquí en las ondas de Espacio Infinito. Después de una semana ausente por buenos motivos, dejé el programa aquí en buenas manos. Ya he visto que ha tenido un montón de aceptación, como decías tú, el programa, el último programa que habéis hecho. Y esperemos que este pues tenga al menos la misma o toda la que nuestros espectadores / oyentes quieran darle. Como tú decías, un poco esos programas que a nosotros nos encanta hacer, que es un poco en el que empezamos a criticar todo lo que pasa por delante nuestra, más bien criticar, alabar, solemos alabar muy poco, salvo los clásicos del misterio, la música o el cine, que sí que lo alabamos un poquito más. La sociedad, la política y todos estos organigramas que manejan el mundo, los solemos criticar bastante. Un saludo también para Víctor, que sé que nos estará echando de menos, Uf, al menos, valga redundancia, simplemente porque a él le gusta despotricar al menos tanto como a nosotros y estaría aquí en Jesús al Soy. Víctor ahora mismo seguro que está viendo el capítulo de The Ones Who Live. Al menos eso fue lo que dijo, que se iba a poner a verlo de noche. Así que nada, podemos empezar con este tema tan super guay, maravilloso, mega pop que os traemos hoy, como es esa gran Agenda 2030. Ese maravilloso que tenemos ahí, ya estamos viendo un poquito la infografía de esos ODS, pero para hablar sobre esto y para hacernos una introducción, tenemos al gran Andrés que nos va a hacer esta introducción sobre los ODS. Es algo un poco breve, pero yo creo que antes de ponernos un poco a debatir, como a nosotros nos gusta, para aquellos que todavía no tengan muy claro qué es, porque yo sé que es cierto que ahora mismo ya es más difícil, porque ahora es algo que es mainstream y todo el mundo pues está escuchando constantemente hablar de ello. Yo recuerdo como hace poco, todavía cuando aparecía aquel rosquito con aquellos colorines, también era un poco lioso saber qué era, pero sobre todo yo me retrotraigo un poco más atrás, cuando, a pesar de que el mundillo un poco de estas informaciones, tema de la conspiración, es algo que me interesa bastante, aunque en los últimos tiempos no tengo seguramente todo el tiempo que me gustaría para estar más informado, pero cuando se hablaba un poco de esta Agenda 2030, eh, al principio sonaba un poco, solamente un poco, pues esto de nuevo orden mundial, que sí que va un poco también por ahí, ya iremos un poco también desvelando, pero que todavía más conspiranoico ya de entrada de lo que realmente es, porque sí que es cierto que aunque sea conspiranoico como posteriormente comentaremos, la base y un poco la matriz de esta historia que os vamos a contar hoy es bastante real, bastante tangible y esta Agenda 2030 un poco ya para ir profundizando no es más ni menos que digamos que un plan para el desarrollo sostenible
que lleva a cabo la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y que aunque inicialmente tenía muy poquitos objetivos, eran en torno a 7, 8 objetivos, finalmente se fue un poco pues, aumentando hasta llegar a los 17 objetivos y subdividiendo estos 17 objetivos en 169 metas. No nos vamos digamos, a exagerar y a explicaros aquí todos estos puntos uno por uno y pormenorizados, sino que más bien los que queríamos era un poco pues explicaros todos esos puntos, todas esas un poco ideas utópicas y maravillosas que a priori parecen, pero que es realmente lo que seguramente se esconde detrás de cada una de ellas. Y al final todos esos colores que yo os decía que aparecían en el rosco, cada color digamos que va identificando, como creo que seguramente vaya poniendo Xulio después para nuestros espectadores que puedan estar viendo esto en YouTube, pues se viene un poco todos esos puntos, esos 17 puntos, que iniciarían con, digamos, es un poco, vamos a ir dando píldoras para que cada uno se vaya quedando pues con cada punto, como sería fin de la pobreza, que sería el número 1, el punto número 2, que sería hambre cero, ese punto o ese objetivo número 3, que sería salud y bienestar, el 4, educación de calidad, el 5, igualdad de género, y para que esto no parezca así, digamos, muy que estoy leyendo aquí la lista de la compra, simplemente recalcar que, como bien veis, algunos de estos puntos, en las pocas palabras que estoy diciendo, ya nos dejan bastante claro qué se esconde detrás de eso, de esa idea, pero sí que es cierto que hay otros que son un poquito más ambiguos y después seguramente profundizaremos un poquito más. El 6, el punto 6, creo que era en el que me había quedado, sería agua limpia y saneamiento. El punto 7, energía asequible y no contaminante. El objetivo número 8, que sería trabajo decente y crecimiento económico. Ojo al dato. El objetivo número 9, que sería industria, innovación e infraestructuras. El objetivo 10, que sería reducción de las desigualdades. El objetivo número 11, que sería ciudades y comunidades sostenibles. Sí que es cierto que hay muchos puntos de estos, como bien iréis viendo, que están bastante relacionados unos con otros. Tampoco luego nos vamos a parar en cada uno porque hay yo creo que algún debate que ya engloba varios puntos, pero bueno. El objetivo número 12, que es producción y consumo responsables. El número 13, que sería acción por el clima. Ojo, uno de los más importantes seguro, objetivos. El número 14, que sería vida submarina. El objetivo número 15, que sería vida de ecosistemas terrestres. El número 16, que sería paz, justicia e instituciones sólidas. Y el último objetivo, el número 17, que sería alianzas para lograr los objetivos. Y bien, dicho esto, algunos de vosotros diréis, la mayoría pues son cosas muy bonitas, que todo el mundo, algunas más concretas que otras, algunas parecen un poquito más abstractas, pero de entrada sí que pues uno puede decir, pues ¿quién se va a poner en contra del hambre en el mundo, de la sostenibilidad? No, pero ya veremos un poco, y ahora os doy la palabra, cómo hay, además de intereses ocultos detrás de todos estos puntos, mucha demagogia, quizás. ¿Verdad? Quizás. Quizás. ¿Solo quizás? ¿Solo quizás? Sí, solo quizás, sí, sí, no sé. No sé, empezamos ya a darle caña. Sí. A mí, cuando empecé bueno, estos días, pues la verdad es que yo tenía una idea leve de oír en los telediarios, sí que algunos de los puntos, pobreza, igualdad, el medio ambiente, pero no, nunca había profundizado en el tema. La verdad es que es un tema que me daba pavor, porque cuando ves que unos hacen gala del famoso PIN, del rosco de pasapalabra, y luego tenemos a otros que lo demonizan y nos meten miedo, ¿no? Con el tema de que esto va a venir aquí, las élites a gobernarnos a todos. Bueno, estos días que me puse a escuchar
podcasts y a ver vídeos en YouTube sobre el tema para enterarme un poquillo más. Leí alguna cosa oficial, leí cosas más críticas. Yo, lo primero que me explotó un poquito la cabeza son dos puntos, ¿no? Dos puntos que para mí tiran por el suelo todas las noticias que ha habido y toda la defensa que tiene por parte de cierto ámbito político y toda la crítica que tiene de otra parte de la política, ¿no? Y son, la primera, que esto no es obligatorio cumplirlo, con lo cual esto es como a principio de año apuntarte al gimnasio. No, Tate, tú no lo ves así, no es obligatorio, no hay ningún tipo de en este año todos tenemos, en el 2030 no tienen que conseguir esto, no tienen, no hay obligación de ningún tipo. Y luego, el otro punto que me petó la cabeza es que todos los países de la ONU lo apoyaron. En el momento en que hay unanimidad, tira por el suelo muchos comentarios que he oído durante estos años, ¿no? De Occidente quiere imponer esto, los países capitalistas quieren imponer esto, el bando progresista quiere imponer esto. Luego ya daré más caña a los políticos, que hoy aprovecharé para cagarme en la madre de muchos, bueno, en la madre no, que no hay que ser machista, me cagaré en la cabeza de muchos políticos, básicamente en España de todos. Pero bueno, básicamente el hecho de que todos lo hayan aprobado, pues deja claro que no podemos decir que unos quieren y otros no quieren. Hay unanimidad. Se ha votado, el 100% de los países han estado a favor de esta agenda. Agenda que no es obligatorio que se cumpla. Y bueno, ya, eso. A mí el primer impacto fueron estos dos puntos. Me cambiaron bastante la percepción de todo. Yo, perdona, te dejo ahora un segundito solo. Sí que es cierto que no es vinculante al punto de a día de 1 de enero de 2030 se pondrá en vigor X, ¿ok? Aunque no es así, sí que es cierto que las directrices y el camino que llevamos, por poner un punto que luego desarrollaremos, las energías renovables, las comillas, estoy poniendo comillas para quien nos escuche, quien nos vea me ve haciendo el tonto, las comillas de las energías renovables, todo el interés que hay ahí, que están convirtiendo lo que se está convirtiendo la maravillosa energía renovable, obviamente eso se está llevando a cabo ya. Que si el diésel, que si los eléctricos, que si los paneles fotovoltaicos, eso ya se está llevando a cabo. Con lo cual sí que está teniendo, te digo este punto solo, pero ya digo, luego iremos desarrollando. Aunque no haya ningún contrato que estipule que el día 1 de enero de 2030 vaya a entrar en vigor nada, estas ideas, y esto es un poco, como te diría, los objetivos de este desarrollo sostenible de la ONU, ya está llevando a cabo políticas para hacer cambiar muchas cosas. ¿Puedo contestar, Julio? Sí. Luego tiras tú. Realmente, cuando tus objetivos son cosas que firma el 100% de la gente, porque al final es en plan, pues oye, a partir de hoy vamos a dejar de escupir a la cara a los niños pequeños por la calle. Cuando son cosas que todo el mundo podríamos estar de acuerdo, son puntos en los que tarde o temprano iban a avanzar los países. Otra cosa es que me digas, yo qué sé, que se propusieran locuras, como muchas veces proponen los políticos, ¿no? Y que no se pudieran cumplir. Por ejemplo, recuerdo la campaña... pues una campaña entre Zapatero y Rajoy, que hubo unos días que se pusieron los dos todos locos a hacer propuestas de si salgo yo voy a plantar tantos árboles, y al final de esa escalada de locura durante varios días los medios de comunicación se reían de los dos líderes, de los dos pringados estos, porque habían propuesto una cantidad de árboles que era inasumible, era en plan, o sea, no hay España suficiente, tenemos que volver a conquistar Latinoamérica para poder plantar tanto árbol, se os fue de las manos. Entonces, cuando propones cosas que son más o menos viables y cosas que existiera no la Agenda 2030, todo el mundo va a encaminarse hacia ahí, pues no veo que sea tanto que la Agenda 2030 esté marcando el camino a todos, sino que muchos puntos de la Agenda 2030 eran cosas que íbamos a ir hacia allí.
A ver, volvamos, o sea, dentro de todo lo que estáis diciendo, obviamente, que de centrarse también un poco y luego supongo que iremos desgranando, no, igual no uno por uno, pero sí nos iremos centrando un poquito en los temas que va y veremos un poquito cómo está a nivel 2023 todas estas estos objetivos y estos 17 ODDS, como se llama, objetivos de desarrollo sostenible, y dentro de estos, como bien decía Tate, dentro de estos 17 esas 169 metas, algunas con mucho sentido y otras que no tienen ningún tipo de sentido en nada. O sea, no es que no tengan ningún tipo de sentido. Económicamente ya es que no tienen sentido algunas de ellas, pero que son totalmente inasumibles en 2030, 2050 o 2200, que es imposible cumplirlas. Por ejemplo, ahora mismo recuerdo una que es el 100% del empleo. O sea, que todos los habitantes del planeta van a tener empleos. Es decir, vivas aquí en Ferrol, en Madrid, en Sevilla, o vivas en la selva de la Amazonia, el tío que hay allí, metido allí, que aún vive con... o en cómo era aquel, la isla aquella, la más peligrosa del mundo, que no me acuerdo ahora qué era. Sentinel, ¿no? ¿Cómo? Sentinel de arriba o de Sí, abajo, no me acuerdo cómo era. Que los de allí todos ellos van a tener un empleo. Igual van a ser recreación turística para que los tíos vayamos allí, un turismo responsable, que vayamos allí y que estén tirando lanzas. Puede ser, a eso se refiere. Pero, a ver, es un poco incongruente todo con un tema que vamos a tratar en algún tipo de momento. Esto quiere decir que todos los países tienen que estar, que se tienen que desenvolver hacia la misma línea, que todos los países tienen que ir hacia el mismo tipo de energía, que todos los países tienen que ir hacia el mismo tipo de economía, que hacia el mismo tipo de educación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo eso que a veces protestamos, el no sé qué, todo, que aquí lo hemos discutido mucho off the record y que haremos un programa sobre ello. Sabéis de lo que estoy hablando, del colonialismo. Entonces, esa gente que ahora le estamos diciendo, ahora les vamos a decir a los africanos, efectivamente, y dentro de 100 años o dentro de 400 años diremos que cabrones fuimos, que fuimos allí, ya no que les vayamos a dar agua potable, sino que les enseñamos a Kant o a Aristóteles o a no sé quién, cuando ellos igual querían vivir así. Entonces, es complicadilla la cosa. Yo, antes de empezar a profundizar, quería matizar dos grandes parámetros para englobar estos objetivos. Por una parte están los objetivos, que alguno hay por ahí, lo que decíamos, ¿no? Pues dentro de lo que decías del empleo, ya no solo a lo mejor objetivos, pero alguna de las metas, quizá, ¿no? ¿Qué dices tú, coño? Quizás todos, la mayoría de entrada, por no decir el 100% de entrada, son maravillosos, perfecto. Otra cosa es lo que esconden, pero que una parte de ellos, quizá, es esa frasecilla utópica que queda muy bien decir, que venga, que no sé qué, ok. Esos no me preocupan. Lo que me preocupa son los otros objetivos o los otros, un poco, digamos, esos metas que también son un poco utópicos, bonitos, perfectos, pero esconden ansias y caminos que quieren desarrollarse, con lo cual esconden detrás ese otro lado oscuro que no es tan positivo. Correcto. Son esos un poco los que me preocupan. Y un poco, al final, si hablamos un poco para ir ya empezando, aunque no sea en orden, porque al final hay muchos parámetros que están relacionados unos con otros, Sí. es como cuando uno dice que se acabe el hambre en el mundo, empleo para todos, ¿no? Todo eso dices tú, vale. A lo mejor para que se acabe en el hambre en el mundo tiene que morirse un montón de gente, para que los recursos lleguen a más. A lo mejor para que haya empleo para todo el mundo tiene que morirse un montón de gente, para que los empleos que hay toquen a más. Me refiero que al final el parámetro de, o el punto de acabar con parte de la población está ahí directamente. Esto es un poco unos movimientos que al final, ya sea, esto está muy relacionado también con el Foro Económico de Davos, con Soros, con el príncipe, con el rey de Inglaterra ya, que es un poco quien ya en plena pandemia empezaron a hablar de esa agenda y de un poco ese nuevo, ya no el nuevo orden que se venía hablando antes, sino esa agenda hacia dónde llevar el mundo. Pero al final, y a mí es lo que me preocupa, es que esto es, digamos que, a grosso modo, yo ya lo voy a soltar ahora, aunque profundicemos, la Agenda 2030 no deja de ser ese panfletito que alguien te está repartiendo por la calle con cara de buena gente, con 4 ideas que quieren que tú te aprendas, que tú asimiles, para detrás de esas cosas colarte lo que a ellos les interesa.
básicamente. Que por cierto, hoy María, os lo ponía antes en el... os lo puse antes en el grupo y demás, que hoy murió pues uno de esos, ahora que estábamos hablando de Davos, de los poderes en la sombra, etcétera, etcétera, pues hoy moría el banquero y famoso perdón, famoso componente de la familia o uno de los grandes influyentes en la banca, economía mundial y demás, como es Jacob Rothschild, de una familia judeo-alemana que lleva años y casi centurias pues controlando poderes y controlando la economía tanto en su banco como en otros parámetros europeos. Estaba buscando alguna foto por aquí, ahora la pongo. Darle para adelante, que ahora se la pongo a la gente para que vea quién era y que lo relacione, pero bueno, ya que estábamos con esto, pues también comentarlo. Así que, bueno, ya andaban poniendo por ahí por Twitter, ya para hacernos así un poquito virales. Algunos ponían, casi nadie ponía básicamente aquello de murió Jacob Rothschild, Rothschild y ya, como así. No. Todo el mundo ponía uno menos en Natal, uno ya está con el diablo, ya no sé qué. Lo relacionan con no sé quién, con fotografías, con la masonería, con los Illuminati, con tal y cual. Pues este señor tan amable, que tiene cara de tan amable. A ver, yo creo que vamos a ir ya un poco tocando todos esos puntos, no sé por cuál queréis empezar, porque yo creo que la mayoría tienen mucha amiga y yo creo que casi todos tendrían por sí solos un programa, porque debatir ciertas cosas como pueden ser la igualdad de género, que dices tú, coño, pues sí, pues muy bonito. Ahí ya tendríamos que entrar en qué opina cada uno que es la igualdad de género, porque sí que es cierto que al final, dentro de, pues que tú digas, en función un poco de las políticas estatales, aquí comparar cómo se lleva esta política a cabo en España con o cualquier otro país europeo o Estados Unidos, sin ir más lejos ya, países de órbita del Islam, pues oye, estamos hablando de cosas muy diferentes. Entonces, es un tema que yo creo que es inabarcable desde este punto de vista, ¿no? Igualdad de género y Agenda 2030. En ese punto, lo que tú dices está claro, ¿no? Te ves Estados Unidos ilegalizando en algunos estados el aborto, ves todo lo que dices tú, todos los países del Islam, y sé que esto es muy poco buenista, y siendo como soy yo de progre, igual que me conoce ves y dice, oye, Josiño hablando mal de los países del Islam. Por supuesto. Latinoamérica es una cultura que nos deja a los españoles muy poco machistas. Toda la cultura latina, pues imagino que Portugal, Grecia, Italia y España, por ahí andaremos. África y Asia entera también deben de tener una idea de la igualdad, que vete tú. Yo creo que ese punto ya es que no merece que le dediquemos ni 2 segundos, porque ese punto es un chiste. Ese punto, pues obviamente lo que dijo antes Xulio, es que eso no se va a conseguir ni en 2030, ni en 2050, ni no, porque es una cosa cultural que va a tardar mucho. Estamos hablando de que un cambio en la mentalidad de la gente no pasa de una generación, no pasa durante una única generación. Entonces, yo el tema de la igualdad de género, pues obviamente ese tema yo no le dedicaría ni un segundo, no se va a conseguir. No se va a conseguir. ¿Que es una meta muy digna? Sí. Nosotros tres, que somos bastante, por lo que os voy conociendo, bastante poco sospechosos de estar en contra de la igualdad de género, pues yo es que a ese tema ya no le dedicaba ni 2 segundos. Y obviamente que países como Turquía, como Rusia, o yo qué sé, o como Arabia, o como Irán, aprobasen la Agenda 2030 con estos puntos, es que me meo. Yo creo que cuando la votaban, estaban todos jugando al Candy Crush. A ver, lo ves ahora mismo en el que estoy poniendo, del índice de igualdad en economía, educación, salud y política en 2021, las brechas de género, la brecha más grande, o sea, las que hay por ahí,
es toda la zona de Asia, Oriente Medio, África, el Cuerno de África, etcétera, etcétera. Ahí es donde más es precisamente de lo que estabas hablando tú, obviamente. Aún teníamos hoy la noticia, tristemente, de que habían detenido aquí en España a un matrimonio por concertar su... creo que eran, no me acuerdo dónde eran, bueno, es igual, no eran españoles, romanos, no me acuerdo ahora mismo. Y no me quiero equivocar, no voy a decir nada porque no me quiero equivocar. Y habían concertado el matrimonio de su hija de 12 años, si no me equivoco, con una familia de aquí, española, o al menos eso decían. Terrible. A ver, sí que se han conseguido algunas cosas en cuanto a esto, pero simplemente no hacía falta firmar esto. O sea, por medio de las ONGs, por medio de gente competente, de médicos, de médicos sin fronteras, de gente propiamente de la iglesia y demás, aunque es un tema controversial y demás, pero de misioneros en África, etcétera, etcétera, así como en otras cosas son terribles, en luchas los misioneros, creo que la mayoría de ellos están fuera de toda duda de lo que es precisamente lo que se supone que tiene que ser la iglesia, y lo que se supone a dónde tiene que llegar y lo que se supone que tiene que cuidar de las personas. Entonces, pues en cosas como las ablaciones, etcétera, etcétera, en eso y en matrimonios infantiles sí que se ha dado una evolución por lo que dicen los índices que nos transmiten los organismos. Otra cosa también es que nos los creamos o no, porque aquí, como decíais bien al principio, aquí no hay una obligatoriedad tácita que ponga si no lo cumples a 1 de enero de 2030 o a 31 de diciembre de 2030 como máximo. A partir de ese momento tu país va a tener unas sanciones económicas o no va a recibir más fondos de tal, o lo vamos a excluir de venir a la chupipandi y la party que organizábamos el día 25 de diciembre, todos los países que hacemos aquí un cotillón. Pues no hay nada de eso. Entonces es muy difícil también saber los índices porque cada uno mide más o menos los suyos. Luego hay unos organismos internacionales que obviamente, y la propia ONU y demás, que son los que deberían de medir todo esto, pero que es bastante difícil saber, como en todos los datos, es muy difícil saber si te están diciendo la verdad o no. La ONU, sinceramente, yo creo que terminará poniendo que si no cumples con los objetivos, te excluyen o del Mundial de Fútbol o de Eurovisión. Pues porque es a lo máximo a lo que llega a este mundo de coña. Y Eurovisión, espérate, que algo está ahí, a ver si sí o si no. Desde verdad. No sé, yo no sé a qué te refieres con lo de Eurovisión porque estoy fuera del mundo, pero bueno. Que estaban pidiendo que Israel, por lo de Gaza y demás, y de Palestina, que no hay presiones para que no esté dentro de Eurovisión, porque aún encima llevan una canción que es reivindicativa al día del atentado de Israel, tal y cual, el día del atentado de Hamas a Israel. Entonces, pues que esa incumple también los parámetros de Eurovisión, entonces que deberían de excluirla. O por ser por la masacre y por la guerra allí y todo el rollo, o dos, simplemente por los parámetros. Pero bueno, también nos podríamos poner en que ganó Ucrania en tal, y ganó porque la canción era una puta mierda, ganó por lo que estaba pasando políticamente. No vamos a descubrir ahora. Yo desde muy pequeño descubrí ya que Eurovisión era política y punto. Pues yo soy un eurofan, yo soy un gran eurofan. Excepto por la mierda de canción que llevamos este año, esa mierda, sí, es una mierda. No vamos, es que es política y política. Prefiero el chiquilicuatre que la mierda de la zorra esa que llevamos. O sea, no es que la tía sea una zorra, sino que canta la canción de zorra. A ver si ahora me va a cantar. Esto lo puedes meter en Instagram como corte y demás. Lo haré. Solo voy a decir un comentario. Eurofan tenías que ser. Hombre, claro. Por supuesto. Bueno, gordófobo y eurofan. Gordófobo y eurofan. No, que me moló la que había cantado, aquella que había cantado la de... Una que cantaba así, no me acuerdo dónde era aquella. De Israel, era de Israel, creo, ¿no? Sí, correcto, era de Israel. I'm not your toy, stupid boy. Esa. Molaba. Pasa al siguiente punto, Tate, venga, otro. Yo creo que podemos ir hablando un poco de cuando temas como el hambre cero. Yo creo que esto un poco, aunque también es muy bonito, yo creo que esto nos lleva un poco a la idea
que ya de hecho ya sean en los últimos tiempos ya puntos como los de legalizar en Occidente, bueno, o al menos en España, no sé en otros países, pero en España no hace tanto que sea, digamos, por consumo, se ha un poco introducido y legalizado el consumo incluso ya en supermercados de insectos por el tema de la proteína, el llevar un poco, aunque todavía tiene unos precios seguramente en la actualidad muy caros, el tema de la impresión de comida, de la generación de carne a través de células madre para la parte de la alimentación, un poco todo ese tipo de cosas que, por una parte, y también relacionados con el tema de la sostenibilidad, porque este tema del hambre cero, o sea, del hambre, sí, bueno, el hambre cero está también relacionada con el tema de la sostenibilidad, por ejemplo, en relación a la ganadería y un poco pues esa explotación de los animales más o menos exagerada para el consumo cada vez más exacerbado de la sociedad. Sí que es cierto que ahí podríamos entrar un poco también en el discurso del vegetarianismo, del veganismo, también muy en boga en todo este discurso del 2030. Pero yo sí que es cierto, yo ahí ya te digo, yo no tengo ningún problema, yo comparto gran parte de todos esos ideales, pero sí que es cierto que sin extremismos, y aunque lo que voy a decir, tampoco quiero que suene muy demagogo, una cosa es si ese consumo razonable que uno puede pensar, hombre, yo siempre soy del que opina, y no es porque me lo haya inventado yo, sino porque así lo he escuchado a especialistas en el tema, que el ser humano con sus filias y sus fobias que somos hoy y el grado de evolución que ha tenido nuestro cerebro, pues no solo parte del día que descubrimos el fuego, sino del día que descubrimos el fuego, del día que con el fuego pudimos cocinar alimentos y del día, alimentos en este caso cárnicos, y el día que... perdón, disculpen, y Eso el lo día cortaré, que... en postproducción lo corto. Vale. Y el día que con ese fuego pudimos cocinar carne y esa digestión y esa asimilación de esas proteínas, digamos que de una mejor manera hicieron que nuestro cerebro, no solo nuestro cerebro, pero bueno, fundamentalmente nuestro cerebro se desarrollase de otra forma. Con lo cual seguramente si no hubiésemos comido proteína animal, no hubiésemos llegado al punto en el que estamos hoy. Esto es un poco también biología. Partiendo de esa base, no es lo mismo seguramente el consumo de carne animal que hacían en el Paleolítico o en el Neolítico hace, pues no sé, 2500 años, que obviamente en el momento que se inicia ese punto de la domesticación de los animales, la ganadería, un poco llevándolo ya al extremo de las macrogranjas actuales, y sí un poco seguramente la dignidad que tiene el animal. Porque sin ser demagogo, yo creo que no es lo mismo un animal. Aquí esto es un poco subjetivo y me puedo granjar enemigos y es un poco mi opinión personal. Una cosa es que tú tengas a un animal, digamos, de manera, ¿cómo te diría yo? Más o menos natural, viviendo libre y que tú luego te puedas alimentar de su carne, siempre que ese animal viva bastante vida útil para él en unas formas medianamente adecuadas, que lo que nosotros sabemos de lo que le hacen a los patos en Francia, o las macrogranjas, o los pollos, o las vacas, o que viven hacinados en condiciones totalmente insalubres. Quiero decir, parece que no es que debería ser lo mismo al final el comer carne, pero para mi gusto tiene un matiz bastante importante, quizá. En este punto, justo que empiezas ahora, ya antes mi cabeza iba hacia allí, pero ahora que comentas todo esto, aquí tenemos muy... Claro, este programa pasará el tiempo y la gente no sabrá no recordará lo que está pasando durante estos días, pero todas las manifestaciones de los agricultores de toda Europa, y realmente al final es un modelo que se está cambiando, ¿no? Estamos poco a poco abocando a que todo esté en manos de pocas empresas que generen todos los alimentos del mundo, lo que pasa ya en otros países. Por ejemplo, aquí en España, sin irnos más lejos, tenemos lo que sucede en Andalucía o en Galicia. Son mundos opuestos. En Galicia, con nuestro minifundismo,
todo el mundo tiene sus fincas, todo el mundo tiene su ganado, bueno, todo el mundo. La gente que sigue viviendo en el campo, que por desgracia cada vez es menos. Y en cambio en Andalucía tenemos grandes extensiones que dirigen 4 terratenientes millonetis y que están contratando a la gente, pues muchas veces inmigrantes ilegales, llevando una furgoneta a un lugar en el que se reúnan e incumpliendo muchas leyes de trabajo y bueno y de seguridad y muchas leyes, ¿no? Al final esto es un debate muy grande, pero sí que lo que comentas tú de la dietética, es un debate enorme. Lo que tengo claro es que todo esto del hambre cero está muy bien, como todos los puntos estos está muy bien. Es, como escuché uno de los vídeos que vi, es una carta a los Reyes Magos, que cualquier niño mandaría. Pero ¿cómo nos lo van a querer hacer cumplir? Pues hombre, viendo los países poderosos a lo que van, está claro que van, y en España poco a poco pasará. Los ganaderos poco a poco tienen que cerrar sus granjas, su producción de lo que sea, porque los matan bueno, no me va a salir la palabra, para pedir ayudas, para hacer cualquier trámite, tienen muchísima burocracia, los matan la burocracia. Es curioso porque hoy en la radio hablaban mucho sobre esto, ¿no? De hecho, los ministros hoy están en Bruselas, los ministros de Agricultura de la Comunidad Europea, y estaban pidiendo que quitaran parte de esa burocracia. Y me recordaba mucho, yo que soy muy fan de Star Wars, la segunda trilogía, la de precuelas, la de Jar Jar Binks y Darth Maul, aunque tiene malas críticas, ¿no? Pero bueno, hoy no vamos a hablar de cine, pero sí que tiene algo muy bueno. Realmente es una trilogía en la que se exponen muchísimas ideas muy interesantes, de una forma muy patosa, desarrolladas, pero realmente George Lucas podríamos decir que a nivel de guionista, en donde peor lo hizo, pero en donde más demostró tener la cabeza llena de buenas ideas, fue en esta trilogía. Y ahí se hablaba, ¿no?, de cómo la República Galáctica, a base de tener mucha burocracia, ¿qué escondía esa burocracia? Mucha corrupción, escondía que se quería imponer un estado totalitario, y un poquito ahora los ganaderos es lo que dicen, ¿no? De, ostras, es que poco a poco nos están obligando a cerrar y realmente no le importa al Estado a nivel de cifras porque van a seguir teniendo oficialmente el mismo número de trabajadores, van a tener siguiendo oficialmente la misma producción de carne, pero todos sabemos que van a ser trabajadores con menos calidad en el trabajo, que va a recibir menos sueldo. El ganadero a día de hoy, por muy mal que esté, el día que pase a ser un empleado de una gran empresa multinacional, de las que dominan, por cierto, muy pocas empresas dominan toda la alimentación del mundo, pues en el momento en el que pase eso, empeorará su calidad de vida. La calidad de los alimentos, por supuesto que empeorará. Yo no me pienso comer... De hecho, yo soy una persona que intento no comprar en un supermercado, por ejemplo, una pieza de fruta, vamos, me hace vomitar. Parece fruta que haya pintado en un bodegón un mal pintor de óleo. Es todo brillante, es todo perfecto, en fin. Y lo que comentabas tú de Tate, del tema de la alimentación, yo que tengo desde hace 7 años descubrí que tengo intolerancias alimenticias, ahora estoy a vueltas a ver si soy celíaco, dejé el gluten por precaución hace ya pues 4 o 5 meses, ha mejorado mucho mi calidad de vida desde que dejé el gluten y desde que hace 7 años dejé el trigo y la lactosa. Y al final, pues bueno, te vas poniendo un poquillo las pilas sobre alimentación y al final el imperio de la lógica, ¿no? Que esto parece muy de cuñado, muy de gente que es de centro y que no es ni machista ni feminista, pero realmente la lógica. Tú hablas con cualquier nutricionista, con cualquier médico y te van a decir frases del tipo: el ser humano lleva evolucionando mucho tiempo, estamos acostumbrados a una forma de alimentarnos, estamos acostumbrados a hacer un tipo de ejercicio. Y aunque ahora hay mucho discurso de que si hacemos dieta vegana, que si hacemos dieta de... Hay una dieta que tiene un nombre muy simpático, que es recuperar la dieta del hombre de hace 1000 Paleolítica. Paleolítica. Realmente está muy bien, son todo modas, porque son modas, pero realmente hablas con un especialista y te va a decir: mira, hagas la dieta que hagas, tienes que hacer un chequeo en tu cuerpo, en cómo reaccionas, y tienes que hacer ejercicio. Tienes que rebajar tu nivel de estrés, tienes que ampliar o recuperar tu vida social, tu vida afectiva con tu familia. O sea, no es simplemente una dieta.
La gente que simplemente habla de dieta o se abre un Instagram para ser un gurú de la dietética, es una pegatina, ¿no? Es una pegatina. Después hablaré del término política de pegatina, que a mí me interesa mucho. Como la gente es superflua, es absurda, es estúpida, infinitamente estúpida, y se queda en lo exterior, se queda en la cáscara. Pero realmente, una vez que profundizas, te das cuenta de que este punto, y vuelvo otra vez a decir que me parece una tontería, este punto es una tontería. Es una cosa que no es factible y que puede esconder mucho, y aunque sea un bonito propósito, pues puede ser algo que al final sea contraproducente para la economía de muchos países. A ver, A ver. ¿qué? No, Vale. di, comenta. Yo quería luego puntualizar una cosa que dijo Josiño, pero comenta, Xulio. No, dale. Yo era, simplemente por ir un poco enlazando, obviamente la fecha en la que estamos, yo creo que el discurso de la agricultura también la tenemos que comentar ahora ya, con todas estas movilizaciones que, como siempre, aunque vamos con retraso, ya hace semanas que se venían produciendo por toda Europa. Aquí, ciertamente, en España se han producido, pues, de los últimos países que se han producido. Y explicar un poco, yo creo que también para la gente que todavía no sepa un poco de qué se quejan los agricultores, cuál es el quid de la cuestión. Yo sí que es cierto que yo llevo escuchando desde, y no sé vosotros, pero desde muy pequeño, porque al final, aunque no estuviese el euro ahí metido, desde muy pequeño nosotros estábamos en lo que era la Comunidad Económica Europea, / Unión Europea, / como quieras llamarle. Y un poco, sí, las cosas positivas que se supone que tiene, que tú sales hacia, que si Andorra, Francia, cualquier país de la Unión Europea, con moneda o sin moneda única, pero que esa libre circulación, bueno, un montón de cosas que en teoría, pues no sé si son mejores o peores, pero que quizá también, ¿por qué no?, te hacen la vida más cómoda en muchos aspectos, o en ciertos momentos, pero que luego el día a día, no sé yo hasta qué punto, y según en qué país residas, qué cosas positivas ha podido tener o no. Y yo siempre recuerdo desde pequeño, pues, esas imágenes, o que cuando escuchabas a la persona que se dedicaba a los lácteos y que tenía que tirar leche porque le daban 2 duros o no le dejaban producir unas determinadas cuotas, absurdo, o el que tenía una sobreproducción de tomates y los tiraba porque es que no se los pagaban, yo qué sé. ¿A qué punto hemos llegado? Yo te digo, yo eso lo he escuchado toda mi vida. Pero es que ahora hemos llegado a un punto que hay ciertos, un poco para dar pinceladas de lo que sucede y de lo que se queja. Pues que si la burocracia, punto muy importante, que si la lucha desigual contra países como pueden ser nuestro vecino Marruecos, al que desde el gobierno se le está subvencionando, no sé yo para qué, está subvencionando a un país vecino y qué país vecino, en fin, eso es otro punto que vamos a contar luego. El Mercosur, ¿qué pasa con Mercosur? A ver, hay sitios que están utilizando el DDT cuando aquí desde los 70 se descubrió que no es que fuera, pensase que no, un punto cancerígeno, ¿qué pasa? Pero tú puedes traer de fuera, porque no vas a poner aranceles ni cosas problemáticas, pero tú tráete de fuera toda la verdura y toda la fruta que quieras, que da igual que allí utilicen lo que quieran utilizar para producir y producir más. Si te mueres de cáncer, porque se han hecho estudios, no es que yo me invente aquí que el DDT es perjudicial para la salud. Con lo cual, simplemente, claro, tú le estás dando una posibilidad, pues, a todo Mercosur o a determinados países como puede ser nuestro vecino Marruecos, para que en desigualdad, no estamos en las mismas condiciones, puedan competir en este caso con los agricultores españoles, y ya no solo eso, sino en sitios en los que la jornada laboral y el estado en el que se encuentran allí los trabajadores para la hora de producir, el número de horas, el salario base, o sea, son un montón de cosas, y que al final, no sé, y un punto simplemente ya para ir a hablar, que la gente se piensa que dices tú, no, esto es Marruecos que nos está haciendo la guerra sucia. En este caso no, porque son españoles y europeos con dinerito los que se van a Marruecos a crear sus empresas para allí cultivar, pues, cítricos, verdurita, tomate. Son europeos y españoles los que se van allí para producir a más bajo coste y competir contra sus paisanos españoles que producen aquí en otras circunstancias. Entonces, imaginémonos el tema, cómo está la cuestión.
A ver, muy bien de lo que estabas comentando, porque precisamente esta era un poco la noticia que venía un poquillo por la que comenté yo que estaría interesante a raíz de esta noticia que salía, no es que saliera ahora, ya es una noticia de 2018, pero que salió en algún medio de comunicación o algo así, o en alguna tertulia política, y me pareció interesante debatir sobre este tema de la Agenda 2030, más las cosas de los agricultores, etcétera, etcétera, por esa noticia de que el Sáhara estaba creando, y ahí viene un poquito también la cuestión política y demás, lo que estabas diciendo tú, que en el Sáhara se estaban creando de las menos de 1000, creo que eran 680 hectáreas o algo así, de cultivo de tomate y sobre todo de tomate, pero algo de pimientos y demás, se iban a pasar en 10-15 años a 5000 hectáreas. O sea, multiplicando por casi 7 u 8 las hectáreas que había. Y viene a colación un poquito también con eso, con esas declaraciones que hizo el presidente Sánchez ahora en su reciente y nueva visita a Marruecos. También viene aquí estaríamos un poquito la geopolítica también, con ese reconocimiento por parte del gobierno de España del control de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, lo cual también es interesante, habiendo así roto con el Frente Polisario y demás, y con los saharauis y demás, unas relaciones estupendas que había, con Argelia también, etcétera, etcétera, con lo cual se nos encareció el gas, etcétera, etcétera. Entonces habría que saber también qué intereses hay creados ahí para que esto que verdaderamente ahora se está diciendo, no, es que España, porque como Pedro Sánchez dijo, no, se van a invertir 50.000 millones de euros en Marruecos, o 45.000 creo que dijo, algo así. Y ya todo el mundo dijo, ¡buah! ¡Quietos! España va a dar 45.000 millones de euros a Marruecos, la locura, no sé qué. No, lo que pasa es que el tío se expresó mal. Quiere decir que en Marruecos se van a hacer 45.000 millones de inversión en todo esto, en infraestructuras, en no sé qué, etcétera, etcétera. Muchos por parte de capital marroquí, o sea, por el propio gobierno marroquí, muchos por empresas marroquíes, también, lo que decía Tate, inversión estatal española y sobre todo apoyado por España, inversión privada española. Entonces, pues es que eso mismo, que esta gente vaya a competir allí, pues no es que este gobierno ni otros tampoco lo han hecho antes, pero lo digo porque es el que está, esté ayudando precisamente a que la agricultura, etcétera, etcétera, de este país esté bien. De hecho, como nos pasó cuando entramos en la ONU, como nos pasó cuando entramos en la Unión Europea, etcétera, etcétera, lo que bien decías tú, esas cesiones que hemos tenido que hacer primero en construcción naval, y nosotros aquí en Ferrol sabemos bien de ello, muchísimo sabemos de ello, hasta el punto de haber cerrado y no tener ninguna carga de trabajo en los dos astilleros, tanto el militar como el civil, al cual se le prohibió construir más construcción de barcos civiles. Cuando éramos los constructores, y esta era, los astilleros de Astano eran la construcción más importante en grada de todo el mundo. Y para entrar en todo eso, en ese juego de poderes que tenemos ahí, pues el gobierno decidió que, es verdad, ceder. Ahí, bueno, pues Holanda y los astilleros de Holanda y de Alemania y tal y cual tienen que tener su cuota, entonces nosotros no podemos fabricarlos, y así pues nos jodieron bastante. En cuanto a las cuotas lácteas que hablabas tú, yo vengo de familia de ganaderos, con una explotación de unas 500 cabezas o así, lo que viene a ser una explotación no muy grande, o sea, no es una macroexplotación, es una explotación que tampoco son 20 vacas, ¿vale? Son 500 entre terneros, vacas lecheras, etcétera, etcétera. Bueno, no me voy a poner a decir aquí los nombres en gallego porque si no, pero las distintas denominaciones entre os chatos, os tenreiros, o no sé qué, dependiendo de la temporada que tengan, o sea, del tiempo que tengan, pues lo denominamos de distintas maneras aquí. Y nada, de esas cuotas maravillosas lácteas que impuso la Unión Europea hace unos 10-15 años o por ahí, me parece, si no me equivoco. 15 años. Más, 20. Mucho más de 20, no. Era yo pequeño, sí. 20 y pico, bueno, pues puede ser, 20 y pico. Sí, con leche, yo estaba pensando cómo era un yogurín y ya tengo unos cuantos años. Y dentro de unos días unos pocos más. Pero bueno, efectivamente, unos 20 y pico años, bien. Cuando se impusieron esas cuotas lácteas en la que cada uno de los productores tendría que comprar y pagar
para poder producir más, y esto es la pescadilla que se mordía la cola. Tenemos que producir más, con lo cual tenemos que ampliar la explotación, con lo cual tenemos que tener más vacas, tener más maquinaria, etcétera, etcétera, y pum, 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 para poder producir más. Entonces, si compramos más maquinaria, más vacas, más no sé qué, necesitamos más dinero, con lo cual tenemos que comprar más cuotas. Al final, en 10 años o por ahí, la Unión Europea dijo, mira, esto que os hicimos comprar, es un poco como la ley antitabaco aquella, de que podían construir los cubículos aquellos para que fumásemos y en 4 o 5 años dijeron, no, ahora ya no se puede fumar. Pues aquí fue igual. Millones y millones y cientos y miles de millones de euros gastados en esos, subvencionados a la Unión Europea por parte de los ganaderos y comprados esas cuotas, y al final dijeron, mira, que no, que eliminamos la cuota láctea. Y todo eso no se devolvió. Entonces, pues esos intereses siguen ahí. Y lo que estabas diciendo también de los productos fitosanitarios, de los productos que se utilizan, etcétera, etcétera, que aquí verdaderamente, ahora claro, obviamente pues se le echa la culpa al gobierno que hay, pero igual que se le pudo echar antes al anterior, igual que estos estuvieron antes, bueno, etcétera, etcétera. Ahora estamos en el momento que estamos, y aquí se tardó muchísimo en reaccionar, que es verdad, se ha reaccionado. La gente les va encima a los ganaderos, es verdad, o sea, a los ganaderos, perdón, a los agricultores, ganaderos y demás, igual que se le fue a los transportistas, etcétera, etcétera. Son todos unos terratenientes terribles, son todos Amancio Ortega, son todos tal igual. No, 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 sí, no, no, que no. no, no, Ah, no. no, 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 no. No hay. ¿Quién lo dice? Que son Los todos ganaderos, las los comisiones ganaderos, obreras, las UGT, los miembros del gobierno, de algunos partidos, etcétera, etcétera, dijeron que eran todos pero, explotadores. pero tienen el apoyo de toda la calle, tienen el apoyo de Podemos, tienen el apoyo de Vox, De tienen el apoyo de Podemos. PP, ¿no? ¿Tienen el apoyo de Sí, Podemos? Yo no lo escuché. totalmente, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Debieron de cambiar, porque antes no. Sí, totalmente, totalmente. Y el otro día, por ejemplo, Irene Montero hablaba, ella, pues la misma teoría, creo yo, que defendemos nosotros tres o que defiende Vox. Aunque de Vox no entiendo por qué, porque apoyan al capital. Pero obviamente esto intenta hundir al pequeño y apoyar al grande. El problema de este punto es que una empresa pequeña, como es la mayoría, hablo otra vez del caso gallego, ¿no? En Andalucía es de otra manera, pero en Galicia, pequeño productor, se lo van a comer con patatas. Sí, 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 claro. aquí sí, no lo veo como tú. Al final, un par de veces dijisteis vosotros, no se sabe lo que hay con Marruecos. Al final está claro lo que pasa con Marruecos. Es el país que para el terrorismo islámico, que controla la migración, y es un país al que hay que dar concesiones constantemente, igual que en su momento se dieron concesiones a la España franquista. Es un momento histórico. Si estos países queremos que evolucionen, es importante poner un tapón para la migración y para el Islam, para el terrorismo islámico, perdón. Vaya fallo más grave, que me perdone quien se pueda sentir ofendido. Pero, claro, es importante, sí, a España y a Europa le compensa mucho que Marruecos sea fuerte. Decías ahora que es un fallo del gobierno de ahora. La pregunta es, ¿el gobierno de ahora, qué manda un gobierno ahora? Manda a Europa. Esto es todo, realmente, y ya nos pondríamos a hablar de democracia, realmente ahora lo que haga la soberanía de un país, una de las cosas que tenía yo apuntadas, perdonad que lea, para no meter mucho la pata, otro punto interesante que saqué de escuchar estos días, de escuchar y ver vídeos y podcasts, hay un punto claro, que con la Agenda 2030 y de mano de toda la conspiranoia del nuevo orden mundial, tenemos una lucha muy, muy clara, que es el soberanismo contra el globalismo. Y esto es muy importante, y que es un juego, son dos dados que se meten en un vaso, en un cubilete, perdón, y es muy raro este caso porque nunca sabes qué puede apoyar la derecha, la izquierda, qué puede apoyar la gente de pequeña o no. Y yo creo que realmente nadie lo sabemos. El globalismo nos está atropellando, también con todos los avances tecnológicos, y no sabemos hasta qué punto. Yo tengo claro que de la Agenda 2030 está muy bien que se intente los objetivos del agua, de la naturaleza, de la igualdad, pero como decías tú, Julio, el tema del trabajo o el tema de la ganadería, no puedes intentar que un poblado de África o la maravillosa isla de Sentinel que decías tú, los que lanzaban las lanzas a los aviones, no puedes intentar igualarnos. Va en contra de las culturas, va en contra de los ritmos evolutivos de cada pueblo y es antinatura.
¿qué va a terminar pasando? Creo yo. Va a terminar pasando un poquito como con las cuotas de contaminación. Que los países europeos le van a comprar a los países pobres su cuota y va a ser todo un paripé, va a ser todo muy falso, muy hipócrita. Y va a ser realmente un poquito la frase tonta que decía el inútil mental de Aznar cuando decía lo de ¿quién te dice a ti que yo quiero que conduzcas por mí? ¿No? Que lo decía con esa soberbia napoleónica que desde que está loco y se cree un dios. Pero realmente un poco de razón sí que tiene, porque en su ejemplo, obviamente, gracias a Dios, hay que poner el gobierno español desde hace muchos años, con su gobierno en medio, actúa muy bien poniendo unas limitaciones de consumo de alcohol al volante, aunque Aznar, bueno, se ve que prefiere emborracharse y conducir borracho, como Ortega Cano o Farruquito, pero realmente, ¿cuál es el problema? El problema es que no... ¿Qué posición de superioridad moral tienen los gobiernos de la ONU, los gobiernos ahí representados, de querer hacer tabula rasa y decir, no, a partir de ahora todos vamos a ir igual? Pues no, señores, no. No le puedes exigir que lleguen a la igualdad de género, por ejemplo, a la misma velocidad Arabia Saudí y España. No puedes. Igual que a nivel de producción agrícola, no puedes pretender que Alemania y Perú compitan. No puedes. Es absurdo. Y realmente va un poquito en igualar todo, en hacernos a todos más iguales, que yo creo que es algo muy peligroso. Y como Orwell muy bien definió en sus libros, tú te lees los libros de Orwell, me hace gracia, porque por un lado tenemos al tonto de Feijóo, que ni siquiera sabía que 1984 era un libro, no el año de publicación de un libro, y por otro lado tenemos a la izquierda, gente como Pablo Iglesias, o como la gente del PSOE, que se ríen de Feijóo porque dice mal el título, que hacen bien en reírse de él, pero luego hacen un análisis muy curioso diciendo cómo habla de un escritor comunista. Orwell viene a la Guerra Civil Española, queda totalmente desilusionado de lo mal que funciona la izquierda y no se convierte en un facha, porque como Orwell es inteligente, termina su vida sin ser facha ni rojo, pero termina siendo muy crítico con ambos sistemas. Y el problema es que ambos sistemas en sus extremos se igualan en algo, en querer unificarnos, y ahí parece que un poquito la Agenda 2030 en algún punto nos quiere unificar. Está muy bien que nos unifiquen algunos, está muy bien que nos unifique, repito, pues el agua, el medio ambiente o la igualdad. Pero en otros, pues no. Como decía muy bien Shure al principio, pues a lo mejor en 2050, en 2070 o en 3000 todavía no está, joder. Y es la realidad. El rollo es que, un momento, porfa. El rollo es que lo que decías tú un poco, una de las cosas que ponen de las metas, porque aquí estamos mirando, les recomendamos a la gente que, obviamente, para saber un poquito de tal, como siempre decimos en nuestros programas, que nosotros aquí estamos para abrir un poquito el debate y que vosotros luego vayáis opinando, que nos dejéis comentarios aquí abajo, ¿vale? Comentarios, aparte de las suscripciones, los likes, seguirnos en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook. ¿Ves cómo lo digo, José? Pues aparte de todo eso, que también sigáis investigando. Entonces, pues una de las cosas que ponen las metas es que los países en desarrollo, antes ponían subdesarrollados, ahora ya dicen en desarrollo, que queda más bonito y políticamente correcto. Entonces, ponían algo así como que serán medio como tutelados por los países ya desarrollados en algunas de las cuestiones como cómo utilizar la energía, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto. Joder, a veces tendrían que enseñarnos ellos a nosotros cómo utilizar bien los pisos inteligentes y todo el rollo que ahora aparece, y por desgracia, pues mira la desgracia que tuvimos ahí en Valencia y demás. Que por cierto, un recuerdo y un abrazo para todas las familias de parte de todo el programa y los que componemos aquí el programa. Pero joder, que lo llevan haciendo, que lo hablábamos el otro día con las casas de adobo y no sé qué y tal y cual. De adobe, perdón, no de adobo. Adobo es para la carne. Es que yo hice un chimichurri que me salió, ¡buah! Para el churrasco flipáis. No, ¡buah! Tremendo. Pues todo eso, igual tendríamos que ver y cómo se posicionan y cómo posicionan las casas y cómo hacen las construcciones para que todo esto. Una cosilla que quería enseñar, una de las infografías que he ido buscando, infografías y demás, y como hablabas de la contaminación y todo esto, es esta infografía que ya la veréis vosotros, pero bueno, que nos habla un poquito del balance global de cómo está ahora mismo el cumplimiento de la Agenda 2030, que es eso que vemos ahí en la mitad,
en el punto de 2022-2023, que es más o menos la mitad de estas medidas. Vemos ahí cómo están algunas en mejor evolución, como la educación de calidad, la producción y consumo responsables, y luego mayores retos, sobre todo dicen los políticos y demás, y los estadistas y todo esto, y los estudiosos, perdón, que ha sido debido mucho a la pandemia y demás, como puede ser la paz y justicia, eso también viene relacionado con la guerra de Ucrania, de lo que hablaremos después, obviamente la salud y bienestar, la vida de ecosistemas terrestres, comunidades sostenibles, vida submarina, hambre cero sobre todo. Vemos a la derecha como España se posiciona en 2023 en la posición 16, cuando hacía 4 años... 4 años antes estábamos en la 23, si no me equivoco, y vemos a la izquierda, esto es lo que más me interesaba a mí, es cómo evoluciona el balance global de la contaminación. Por cierto, en cuanto al índice de cumplimiento de las ODS, hay que decir que primero están Finlandia, Suecia y Dinamarca, no sé si os sorprenderá mucho, luego está Alemania, Austria, Francia, Noruega, República Checa, Polonia, Estonia, Reino Unido, Croacia, Eslovenia, Letonia, Suiza, España, Irlanda y Portugal, todos por encima del 80%, una puntuación de 80. Vale, y luego ya vendrían por debajo Irlanda, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Japón, Hungría, Eslovaquia, Italia, Moldavia y muchos más que aquí ya no vienen reflejados por debajo del 70, perdón, por debajo del 78%. Pero lo que me interesaba de la parte izquierda era este balance de la contaminación que estábamos hablando, en cuanto a, vemos ahí el periodo de enero de 2021 a 2022 remarcado en gris, y cómo ha bajado en 2023, de enero de 2022 a 2023 mucho en Italia, Japón, Alemania, la UE en general como media, Estados Unidos incluso, aunque parezca tal, luego vendría España, Brasil, Reino Unido, Francia y resto del mundo. Y luego que han subido la emisión de gases y de contaminación en Rusia, China y extremadamente y alarmantemente en la India. Entonces, ¿de qué nos sirve un poco? Es también un poco lo que le achacan a esto. ¿De qué nos sirve a nosotros estar bajando nuestra competitividad? Probablemente en muchas de las cosas, en evolución tecnológica, en evolución de fábricas, número de fábricas, lo que sea, en explotación, etcétera, etcétera. Si los demás que dicen que lo van a cumplir, no es que no estén mejorando tanto, sino que están empeorando mucho. Julio, Dime. yo aquí lo tengo muy claro, ¿eh? ¿De qué te sirve a ti no robar ni vender droga si sabes que hay gente en tu entorno que lo hace y gana muchísimo dinero con ello? Pues Realmente yo creo que a día de hoy aún no lo sé, pero lo estudiaré. Ahí Europa sí que, y aquí voy a lanzar un mensaje que sobre todo a la gente de Latinoamérica que nos sigue igual no le gusta, pero ahí Europa demuestra que en algunos aspectos sí ocupamos la cumbre de la moral. En otros no, desde luego, pero en este sí, sin duda. O sea, no tengo ningún tipo de duda. Todos los países que dijiste, por encima del 80%, si no me equivoco, estuve muy atento, eran todos europeos. Sí. Todos. Entonces, pues bueno, ¿de qué nos sirve? Pues para ser un poquito coherentes con lo que pregonamos, ¿no? Depende, pero espérate. O sea, eso quiere decir que las de 2030, estas medidas, plan y todo el rollo del 2030, hay 3 opciones, una de 2 o una de 3. Una, Europa lo está haciendo extremadamente bien comparado con otros países, que por cierto me sorprende lo de Estados Unidos en cuanto a contaminación y demás. Bueno, a ver, también depende de los gobiernos y demás. 2, que los objetivos que se hayan puesto son asumibles por Europa y no por los demás países. O 3, que están perfectamente hechos para ellos, o sea, están escritos para que nosotros seamos los buenos y los demás sean en plan tal. No solo por Europa, sino por los fuertes de la ONU, etcétera, etcétera, con respecto a la otra parte asiática o americana que le puedan hacer frente a ese teórico binomio entre Europa, Norteamérica, bueno, es Estados Unidos y Europa, que nos entendamos. Aunque también están diciendo, por otra parte,
que esto puede ser una subyugación todavía más de los poderes de Estados Unidos, como si en algún momento nos metemos más en la cosa de Ucrania y en ese último, en el número 17 de la paz y demás, de que ahora, debido a la OTAN y demás, pues Estados Unidos está dominando más toda la zona de Europa, etcétera, etcétera, de lo que lo había dominado antes. Y si esto podría estar dentro de ese plan. Ahí lo dejo. A ver, yo... que me han quedado muchas cosas en el tintero, pero por ahí, por el medio, pero yo creo que para no alargar demasiado, tampoco son pequeñas pinceladas, tampoco yo creo que... Dale, que vamos bien de tiempo, No, pero yo creo que es un poco también ir metiendo puntos que al final, cada cosa que estamos diciendo, la mayoría de los objetivos se entroncan un poco con determinados ideales. Yo, por ejemplo, me gustaría también hablar del tema de las energías renovables, que me parece un punto muy interesante. Y yo antes de nada, un día, hace un tiempecillo, a mí un día me comentaron, no escuché o alguien dijo, no recuerdo muy bien cómo fue, algo que me dio que pensar, y fue, ¿no os llama la atención que detrás de todas estas empresas de energías renovables están las mismas compañías de combustibles fósiles que han existido siempre? Y dices tú, hostia, qué curioso. Ahí lo dejo, cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero bueno, hablando un poquito más ya de todo esto y el tema ya de la sostenibilidad, la contaminación, el cambio climático, que también desarrollaremos un poco, el tema de las energías renovables, coche eléctrico, esto da para mucho, por eso decirlo de que da para muchos programas. No voy a ser yo quien diga que no existe el cambio climático. Sabemos muy poco, yo creo, también sobre los ciclos del clima en el planeta, pero claro que se están derritiendo los casquetes y claro que algo estamos haciendo mal. Pero yo, por ejemplo, cuando alguien te dice, ahora el coche diésel contamina mucho, tenemos que introducir el coche eléctrico, contamina mucho más, o sea, no recuerdo la cifra, pero los miles de millones de litros de agua que se contaminan por cada batería de cada coche eléctrico, olvídate tú del efecto invernadero y de toda la combustión de los motores diésel. El reciclado de todas esas baterías que todavía no se sabe lo que hacer con ellas. Las tierras raras que necesitamos para todo ese tipo de baterías. O sea, es que al final es algo de lo que no se habla. Seguramente las pilas de hidrógeno y todo este tipo de combustibles sí que pueden tener que ver más con una sostenibilidad en el futuro, pero ahora mismo lo que se está haciendo y lo que se está llevando a el tema pues el coche eléctrico no tiene ningún sentido. Las energías renovables, pues cuando hablamos de lo que puede costar o de lo que se está comiendo a lo que hablamos antes. Yo, por ejemplo, y es algo que yo veo mucho aquí en el sur de España, cómo grandes superficies de terrenos cultivables se están convirtiendo en grandes superficies de paneles fotovoltaicos, cuando al final no soy un gran experto ni controlo mucho, pero he estado escuchando y me estoy informando que al menos una de las tipologías de esos paneles fotovoltaicos y los líquidos que llevan en su interior también son bastante perjudiciales, contaminantes y esconden un poquito más de lo que parece detrás de todo eso. Quiero decir que todo es mucho más de lo que nosotros vemos y sabemos y que es como ponemos combustibles fósiles, carbón, petróleo, eso es el anticristo. Pero claro, una pala eólica, un coche eléctrico y un panel fotovoltaico es todo maravilloso. Pues eso no es así y eso es lo que tenemos que dejar claro. Aquí en Galicia, para quien, bueno, claro, nosotros somos gallegos, pero nos escucha gente de fuera y sufrimos mucho lo que comentabas tú, ¿no? Ya lo habíamos hablado en algún programa, el tema de las baterías de los coches eléctricos. Puse la foto otra vez. ¿Qué? Que puse la foto otra vez de los coches del cementerio. Perfecto. También, bueno, el tema de los fotovoltaicos, que sí que no lo sabía. Pero lo que comentabas, por ejemplo, de las palas eólicas, no se reciclan, se están enterrando, se están haciendo cementerios en los cuales se entierran. Es uno de estas cosas de las que no se nos habla. Y la pregunta clave, que mucha gente no lo sabe, ¿por qué en Galicia tenemos tantísimas asociaciones de vecinos protestando porque van a destrozar el rural gallego con los eólicos? Pues muy fácil. Igual que España o cualquier país europeo compraba su cuota de producción
de emisión de CO2 a cualquier país del tercer mundo, dinero que sabemos que va a quedarse seguramente por el camino y que no va a servir para que mejore ese país en un aspecto. Es más, ya a lo mejor ni llega a ese país, a lo mejor ya se queda en manos de gente como Koldo o como el Tito Berni o como el hermano de Ayuso. Es decir, todo el ecosistema de bacterias que está contaminando la democracia española, ¿no? Toda esta basura. O Juan Carlos, o cualquier comisionista. Juan Carlos, nuestro ex rey. El novio de Bárbara Rey, de Corina Larson. Bueno, pues el asunto de todas estas... Me acabo de ir la olla. Bueno, el asunto de todo esto, de comprar a estos países su cuota, ¿no? Deja claro que hay mucha hipocresía en estos temas del medio ambiente. Y ahora mismo está pasando lo mismo. Todos los países europeos quieren producir sus energías renovables. ¿Y qué está pasando con las eólicas? Bueno, pues si te coges los datos ves que Alemania está, digamos que subcontratando en gran medida su producción de energía eólica. ¿A dónde? A España. No sé si era la eólica o era la solar. Ahora acabo de pillar ahí. Pero ¿en dónde está la eólica? ¿En dónde está la eólica de toda España? Se la están trayendo al noroeste. La pregunta es, por ejemplo, en Cataluña y en Madrid, esas dos comunidades que tienen a sus costas sus líderes políticos, los fascistas de Ayuso y de los catalanes independentistas, que tan mal gestionaron la pandemia y que tienen, aunque solo sabe Ayuso, recordemos que en Cataluña pasó lo mismo, murieron muchísimas personas en las residencias de una forma muy cruel, por una pésima gestión política. Pues esas comunidades autónomas que para mí son nauseabundas, de un asco atroz a Madrid y a Cataluña, esas dos comunidades autónomas no van a tener prácticamente ningún parque eólico. ¿Por qué? Porque los van a traer a Galicia. Vamos a ser esos países del tercer mundo en los que España lleva, por ejemplo, el material, el vidrio que debería de reciclar Ecoembes, pero que se está tirando en grandes extensiones en países de África, pues esos países de África ahora vamos a ser nosotros, los gallegos, vamos a ser la puta de Madrid y de Cataluña, y España va a ser la puta de Alemania. Con perdón, ¿no? De la palabra puta. Aunque ahora como llevamos el tema de Zorra, Eurovisión, igual puedo decir puta sin que ninguna feminista me crucifique. Bueno, centrándome otra vez. Todo este tema del ecologismo es otro de los puntos que traía yo aquí. Y me olvidé de tratar en el punto de la igualdad, me olvidé de tratar, pero bueno, ahora vienen de la mano los dos términos que ni pintado. Hay dos términos que explican muy bien lo que pasa con el feminismo y lo que pasa con el ecologismo. Dos puntos de los cuales me considero pues fan acérrimo. Creo que si nos gobernasen feministas y ecologistas el mundo podría mejorar, pero si hablas con una ecologista y con una feminista, todas te dirán que estos términos que voy a decir yo ahora son la clave, ¿no?, de todo esto, que es el greenwashing y el pinkwashing. Para explicarlo muy sencillo, voy a decir de greenwashing unas palabras que podríamos relacionarlos. La ecoimpostura, el ecopostureo, el ecoblanqueo y el lavado de imagen. Básicamente tenemos el capitalismo, como muy bien decía Tate, nos mandan cambiar coches de gasoil y de gasolina porque es el demonio. Desde el momento en que demonizan algo de una forma tan clara en los medios de comunicación, ya te da que pensar que hay algo de engaño, porque el maniqueísmo siempre lo usan, vuelvo a 1984, siempre lo usan los sistemas extremos que en el fondo se tocan en muchos aspectos. Vale, muy bien. Es mala la gasolina y es malo el gasoil. De acuerdo. Combustibles sólidos, sin lugar a dudas, hay que buscar un plan B. La pregunta es, si las mismas empresas que nos los venden nos van a vender el coche eléctrico, ¿no habría que ser un poquito desconfiado? Los gallegos tenemos fama de ser muy desconfiados, yo lo soy, desde luego. ¿No habría que ser un poquito espabilado, dejar de ser tan naif y tan infantil y decir, quieto, ¿qué pasa aquí? Y aquí entra el término de greenwashing y de pinkwashing. Tenemos empresas capitalistas, grandes multinacionales, que simplemente van a mover su dinero de aquí a allá y te están diciendo que el plan B va a ser el coche eléctrico, cuando no es el plan B. Va a haber otro plan C, porque el plan B no funciona. ¿Estas empresas qué hacen? Rodearse de una simbología, de un vocabulario, de una imagen ecologista, feminista, progresista, por así decirlo, cuando sabemos que es totalmente falso. Es totalmente falso. Es simplemente el ecopostureo, como acabo de decir, una de esas palabras tan bonitas. Es simplemente hacer una propaganda a costa de mentirnos.
yo creo que, repito, hablas con feministas documentadas y con ecologistas documentados y todos te van a decir que, por supuesto, que lo que nos está vendiendo ahora el capitalismo verde y el capitalismo feminista es una patraña, es una patraña. Poco más que decir. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que estabas comentando ahora, y sí que es cierto que al final, y todo esto conectándolo bastante con lo que estamos hablando antes, el tema del agua, es muy curioso como el tema del agua, al final, y hay muchos puntos en que se habla que seguramente las guerras o la próxima gran guerra pues tenga que ver y mucho con el tema del agua. Varios puntos aquí para dejar ahí como pinceladas. Empresas como Nestlé, que está, digamos, haciendo acopio de comprando agua aquí y allá. No sé exactamente si creo que fue en Australia. Perdonad por mi memoria, porque últimamente la verdad que está en horas bajas, pero creo que no hace mucho, de hecho ha habido en Australia un incendio muy importante, y había habido una polémica porque digamos que en esa zona había unas reservas acuíferas, pero que eran de propiedad privada, y finalmente creo que no se pudieron hacer a ellas para sofocar los incendios. Bueno, hubo ahí una polémica también bastante gruesa, pero es cierto que al final tenemos que saber que la sequía es un tema muy controvertido. Hay quien habla, yo de hecho siempre lo he comentado, yo creo aquí en Espacio Infinito o en la radio, cuando estamos en el programa en Radio Filispín años A, una persona, un escritor y una figura tan importante como la de Alberto Vázquez Figueroa, recuerdo para él, un gran hombre, comentaba una vez que él había creado una patente para una desalinizadora en el Cuerno de África, y llegó a ofrecer al gobierno español esa patente. ¿Qué pasa? Que al final se quedó por el camino porque obviamente no dio nombres, pero como yo decía, deslizaba antes yo también ya la palabra Nestlé, como grandes presiones que se produjeron ahí para impedir que esta desalinizadora potabilizara millones y millones de litros de agua salada allí en el Cuerno de África, pero que al final eso se quedó en nada, con lo cual esto es como, hay soluciones para que el hambre del mundo se terminase, para que la falta de agua potable llegase a las zonas más recónditas del planeta. Lo que no hay son interés. Esto es como el interés por cronificar enfermedades de las farmacéuticas. Esto es lo mismo. Y entonces al final yo creo que el tema del agua es fundamental. Como hablamos antes también de la agricultura, se sataniza mucho a los agricultores, y yo creo que y en cierto modo es un poco mi carácter, que siempre sobre todo, Víctor, Julio también, me decían que si no me gustaba. Bueno, tú eres otra calaña, pero bueno, tú también matizas, pero yo simplemente, al final, yo lo que opino, y ahí también deberías coincidir conmigo, Josino, porque lo estás diciendo, los extremos al final comparten exactamente lo mismo, porque uno no existiría sin el otro. Yo intento no ser de extremos, y por eso me gustan siempre los términos medios. Y por eso sí que es cierto que es muy difícil cuando uno dice, coño, pues yo creo que también que ahora mismo estemos un poco pues a favor, no, pues de esos agricultores que están sufriendo todo eso, no significa que la agricultura en Occidente o que la agricultura en España no pueda tener actividades que no están del todo bien, que podría mejorar el uso del agua, el uso de los recursos. Todo ese tipo de cosas también se pueden implementar de una manera más satisfactoria. Yo, por ejemplo, y un punto que me toca aquí muy de cerca a nivel geográfico, como es Doñana, que Doñana es algo, o sea, y en cierto modo parece que al final el gobierno de la Junta de Andalucía no lo ha hecho del todo mal, y a ver cómo, bueno, el tema de Doñana parece que se está, entre comillas, no yendo hacia la perdición como parece que iba, y algunos de esos puntos están beneficiándolo un poco, pero bueno, a lo que iba. Es un sitio en el que al final tenemos que pensar que es la mayor reserva natural de toda Europa, y al final, pues por la sobreexplotación de los acuíferos, por pozos privados,
bueno, de manos de usuarios privados, tema de la agricultura y toda la fresa y todo lo que hay en esa zona. También fundamentalmente se estaba haciendo una explotación y un uso indebido del agua de la reserva natural, algo a lo que yo obviamente me niego por completo, pero podríamos llegar a un término medio, sin esquilmar el agua de una reserva natural, de una reserva de la biosfera, de un lugar súper importante, ya no solo en España, sino a nivel de Europa y a nivel mundial, el hacer que esa agricultura de esa zona, no cortar de raíz, pero hacerlo de una manera más sostenible, quiero decir, buscar y poner en común para llegar a un punto de desarrollo, sí, sostenible de verdad, no sostenible de palabrería y satanizar y demonizar al contrario y solo van a gloriar lo que tú dices, ¿no? Entonces es un poco también lo que me gustaría un poco puntualizar en ese aspecto. Querría comentar una cosilla, Julio, si me dejas, que ya sé que antes hablé un montón. Antes hablabais de todo el tema de Nestlé, ¿no? Del uso del agua en manos privadas. Algo muy curioso nos está pasando ahora, bueno, para poner en situación a pues a la gente de Latinoamérica que pueda no saberlo. En España estamos, a pesar de que estamos ahora mismo en el invierno, llevamos un otoño y un invierno muy seco en algunas zonas de España y estamos sufriendo una sequía muy grave en Cataluña y en Andalucía. Bueno, es alucinante. Yo soy bastante ecologista, me considero ecologista y bueno, es un tema que desde muy pequeñito me ha interesado y es de las cosas que me ha motivado más a nivel político e incluso ético, ¿no? Y es increíble cómo tenemos un discurso político en España elevado, ¿no? No tanto como algunos países latinoamericanos, que son todavía más guerrilleros que nosotros, pero aquí nos llega. Tenemos un nivel de crispación alto, tenemos la gente que desde la irrupción de Podemos la gente ahora habla más alto que nunca y se protesta y reivindica y hace huelgas, tanto de un lado como otro. Yo creo que un gran logro de Podemos fue despertar la conciencia política de mucha gente, ¿no? El ejemplo claro es Galicia. Acabamos de tener un sitio como Galicia que solíamos votar poco, acabamos de tener unos resultados de participación muy positivos, ¿no? Casi los mayores históricos. El caso es que a lo que iba. Es alucinante cómo los medios de comunicación y cómo la gente de la calle está acudiendo al desastre ecológico del agua que tenemos ahora mismo. Lo primero, con mucho pasotismo, sin preocuparse, cuando tenemos dos comunidades autónomas vecinas que están pasándolo mal. Y luego, volviendo al mensaje anticapitalismo y anti grandes empresas, como nadie critica que el punto número uno de las medidas a tomar por parte de los gobiernos de Cataluña y de Andalucía, que jamás lo van a tomar porque son dos gobiernos cobardes y mediocres, son, obviamente, reducir el consumo de agua en piscinas de hoteles, en piscinas de clubs privados, en campos de golf. Y claro, todo esto es tocar al turismo, ¿no? Entonces, aquí entramos al tema de no, porque el turismo... No. No puede ser el turismo, no puede ser el turista y la calidad de vida de un turista, ni el beneficio económico de un hotelero o de un hostelero no pueden estar por encima de regar un agricultor, de beber una familia en su casa agua potable en un grifo, de apagar un incendio un bombero que lo necesita. No puede pasar eso. Lo que comentabas tú de Australia pasa muy a menudo, ¿no? A ver los problemas que hay con el agua para usos desde apagar un incendio a eso, hasta que la población pueda beber. No puede ser. En Cataluña hace unas semanas oía que tenían 11 horas al día en alguna población de consumo de agua, pero seguramente tengan cerca un hotel en el que haya un ruso borracho bebiendo un daiquiri mientras está en una piscina llena de agua. Eso no tiene sentido, ¿no? El agua es un bien que cada vez más, lo que decías tú muy bien, Tate, de la Tercera Guerra Mundial, que es algo que se dice siempre, la siguiente guerra mundial será por el agua. Bueno, según Julio ya sabemos que la Tercera Guerra Mundial va a ser por Israel y Palestina, o Rusia y Ucrania, no sé cuál se decantará hoy su conspiranoia habitual, pero el agua va a producir tarde o temprano problemas. De hecho ya los produce. Aunque los tarados de Vox y toda la extrema derecha europea nos diga que la inmigración viene aquí para destruir la cultura europea, la gente de África querría vivir en África, querría ser millonaria en África, querría ser feliz en África. Y si viene aquí es por un problema de que son
refugiados climáticos, ¿no? Que es una palabra que nunca va a emplear la extrema derecha porque ellos no creen en el cambio climático. Pero el cambio climático es así, existe, y ahora mismo mucha gente de Andalucía y de Cataluña se estará planteando qué hacer. Se estará planteando si seguir viviendo allí o si comprarse una casa, quien pueda, una casa en Asturias o en Galicia, ¿no? Como mucha gente hizo a raíz de la pandemia, por ejemplo. Está creciendo mucho la venta de casas en el rural gallego y asturiano. Entonces, bueno, hay que luchar. Pena que no esté aquí Víctor para que me asintiera diciendo que hay que luchar contra el capitalismo en todas sus formas y en todos los campos de batalla, ¿no? No sé si, perdona que interrumpa, no sé si es cosa mía o estamos teniendo algún problemilla con el audio de Josiño. Sí, Sí, y el creo que vídeo. lo estamos perdiendo. Bueno, El vídeo. mientras vuelve, Ahora habla José. tenemos algún problemilla por ahí. Perfecto, ya estamos. Yo creo que al final lo que estás comentando es un tema, bueno, comparto casi todo contigo, simplemente creo que algo que podríamos dejar para otro programa es el tema de la emigración, que no creo que solo se deba al tema climático, ni creo que todo el mundo quisiese ser millonario en su país de origen. Bueno, eso es un pequeño matiz quizá, que difiera un poco Me contigo. apunto a Pero esa eso posición. podríamos dejarlo... ¿Cómo? ¿Quién no quiere ser millonario? No quiere ser millonario en su país de origen. Hombre, y cambiar tu país de origen. Yo comprendo que una persona de Sudán escape del terrorismo islámico o de una guerra, pero siendo millonario podría ser tú el señor de la guerra y bueno, pararla. Que hay matices en ese comentario. No he dicho que estés equivocado, ni he dicho... Entraremos en ese debate. Matices hay siempre. De hecho, está dentro de uno de los puntos, en la regularización y demás de la inmigración y todo esto, también con el grave problema pues, que está sufriendo en Canarias y demás con la inmigración, pues uno de los puntos también a tratar y demás. Todo eso. Sí, no, digo, tampoco nos vamos a extender hoy, pero para mi gusto, en la actualidad, el tema de la inmigración yo creo que es uno de los puntos más importantes, pero a la vez más complicados. Más complicados de definir, más complicados de entender, más complicados de solucionar. Es un tema muy complicado para mi gusto. Incluso yo mismo... Esto es como cuando uno dice, no, pues es que yo tengo claro que esto es así y se solucionaría de esta forma. Y para mi gusto, ya te digo, ahora mismo es un tema peliagudo, importante, que yo creo que en las próximas décadas o menos, en menos de una década, tema de la emigración, de esta influencia que producirá y sobre todo también cargada con tema de la religión en Occidente, va a haber un antes y un después. De hecho, ya estamos viendo cómo en los países nórdicos, en Europa, que eran pioneros hablando del tema de inmigración, están cambiando ya las políticas iniciales que tenían muy aperturistas hacia unas completamente opuestas, independientemente que no estoy diciendo que las primeras o estas que tengan ahora, no estoy hablando de cuáles fuesen las correctas. Yo creo que seguramente ni las primeras ni las actuales sean correctas. Quizá en un término medio y volviendo a hacer uso de ese equilibrio sería un poco más estable todo, pero bueno, yo creo que es un tema que podemos dejar un poco para otro día, para no tampoco centrarnos hoy mucho, que yo creo que lo que estábamos haciendo un poco era eso, ir un poco dando pinceladas de todo lo que se esconde un poco detrás de esta Agenda 2030 y de esos puntos como muchas veces yo creo que, como tú decías, esos términos de postureo que me parecen muy interesantes, enfangan la realidad, porque yo soy el primero que en esta sociedad de la desinformación cada vez me cuesta más tener una idea de qué es verdad, de qué es real, Por eso cuando tú dices, no, leer, informarse, preguntarse por las fuentes de lo que tú estás leyendo, pero que a la vez es difícil porque tú me dices, vale, ¿quién es esa persona que está diciendo eso? ¿Esa persona es un científico? Bueno, y puede ser un científico pagado por una gran multinacional también, o sea que imagínate. Pero que al final a mí sí me dicen, no, es que un dato que, por ejemplo, que me llamó mucho la atención el otro día,
que hablaban, pues es que el agricultor, y ya digo, esto simplemente es una pincelada, pero para hacernos un poco ver a lo que me refiero. Un agricultor no puede quemar rastrojos, ya no por el peligro que puede tener en un periodo del año, ¿no? Sino porque la contaminación, pues todo ese tipo de temas del CO2. Sin embargo, si uno se da un poco, si hace el cambio y dice, vale, pues vamos a utilizar un montón de maquinaria para todo ese rastrojo, digamos que triturarlo y hacer un trabajo, ¿no?, de otro tipo. Pero claro, hay estudios que hablan de que lo que contamina toda esa maquinaria que se utiliza para industrializar ese proceso es más contaminante. Con lo cual me refiero, es un poco todo, ¿no? ¿Qué contamina más? El utilizar carne y ese metano de las cabañas ganaderas argentinas o neozelandesas, o eso, o todo el veganismo de plástico que te compras en el súper y viene de no sé cuánto. Quiero decir, esto es todo un poco así. Entonces es muy complicado ya saber y ya hacerse una idea de algo, ¿no? Yo creo que es un poco también la sociedad esta en la que vivimos, que hablamos siempre. A ver, es un poco igual que, hablando ya de eso y yéndonos un poquito más atrás, es un poquito toda la sociedad que vivimos y las circunstancias que van pasando. Algún día entraremos, claro, de hecho entramos en algunos programas muchas veces, como por eso cuando hablamos de política, geopolítica y demás, que entramos con las cosas de cosas como el propio cambio climático, o el COVID, o las vacas locas, o el no sé qué, o el Zika, cuando hicimos el programa del Zika. Si son cosas teledirigidas como para, o hechas en un laboratorio como para controlar masas, etcétera, etcétera. Pues uno de los ejemplos así un poquito tal y más naturalistas que solía haber normalmente era que se fundió totalmente después de lo de las vacas locas de las narices, que fue lo de llevar y poder dejar las reses al aire libre y en hueseras para que los buitres... Sí, sí. Un muladar, eso se le llamaba el muladar, sí. ¿Vale? Sí, las hueseras típicas donde en picos de Europa, en tal y cual, donde los cabreros, pues o la gente que iba a la transhumancia, las ovejas, etcétera, etcétera, dejaban los cuerpos allí de los cuales se alimentaban los buitres, los quebrantahuesos, los alimoches, todos los carroñeros que pudiera haber y favorecían también a todo ello. Entonces, que estas cositas nos vayan a llevar también y todo hacia una cosa más controlada y que por ello... pues puede ser. Una cosa que estaba enseñando, perdón, una cosa que ya visteis que tuvimos ahí unos problemas técnicos un poquillo y nada, se quedaron un poquito colgados los vídeos, ahora parece que ya está solucionado. Y nada, para ir un poquito ya dirigiéndonos hacia el final, pues vemos un poco aquí los datos que estoy mostrando ahora mismo, que serían el progreso de estas ODS ahora mismo, que tendríamos en unas que avanzan bastante bien, sería el 15% de los objetivos totales. Luego tendríamos, avanzan moderadamente un 48% y hay un estancamiento o retroceso en un 37%. De hecho, ahora os pongo un poco desglosado por cada una de ellas, ¿vale? Que serían un poco más o menos aquí. Vemos ahí el progreso significativo. Progreso cumplido sería en azul más oscuro totalmente, y vemos que la 12, la 14, la 15, la 9 son las que más están cumplidas. Luego un significativo en naranja, que ahí vemos que es donde se mueven la mayoría de ellas. Estancamiento o retroceso, hay algunas de ellas que también están en claro, más o menos la mayoría se van moviendo ahí en un progreso significativo, pero necesita aceleración, o estancamiento o retroceso. Y datos insuficientes porque hay algunas bastantes que también, que es lo que hablábamos antes, si todos los gobiernos o todos los organismos y demás están transmitiendo esos datos. Llegarán para 2030 o de repente veremos que no están transmitiendo esos datos y a 2030 dirán, ya están aquí. Ya están todos los datos aquí. Hemos acabado con la muerte de niños de menos de 5 años, el VIH ya está erradicado, las ablaciones genitales y la equiparación de la mujer en derechos al hombre ya están en todo, en Arabia Saudí y todo es maravilloso. ¿Qué pasará? Eso, últimas conclusiones vuestras, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Se va a cumplir? ¿No se va a cumplir? ¿Quedará como algo ahí para ir acabando un poquito ya el tema? Yo soy muy breve. Yo creo que de estos puntos habrá algunos que inexorablemente
nos lleven hacia donde ellos quieren para su bien común, con lo cual inexorablemente iremos hacia donde ellos quieran, y con la salvedad de que algunos de ellos quizá, o como el hecho de que en la zona norte de Europa quieran que seamos la estufa, el ventilador, bueno, una serie de cosas del resto de países, o hay cosas que quizá por su propio peso puedan caer cuando el ser humano se dé cuenta que la necesidad aprieta y nos rebelemos un poco en contra de ciertos aspectos. Pero yo creo que eso pueden ser nimiedades. Al final, por desgracia, si estuviera aquí Víctor se daría cuenta de cuántas veces en los primeros programas de Espacio Infinito yo le recordaba que el hombre es un lobo para el hombre, que tengo muy poca esperanza en el ser humano y que inexorablemente iremos hacia la perdición, seguramente. No sé si os acordáis hace años, imagino que sí. Imagino que tendríais ya, bueno, que seríais ya mayores cuando fue la época de la reducción de los gases del efecto invernadero que producían el agujero de ozono. En aquella época se llegaron a unos acuerdos y se consiguió. Y fue un éxito. Como ¡Kioto! siempre, lo positivo no atrae. Lo positivo no hace que la gente compre periódicos ni que vea la televisión. Nos va la carroña, ¿no? Preferimos ver un programa sobre un asesino en serie que sobre un médico maravilloso que opere a niños en África, ¿no? Aunque haya podido parecer muy negativo durante todo el programa con lo de la Agenda 2030, ¿no? Que al fin y al cabo es un poquito un pin, es literalmente un pin que se han puesto muchos líderes mundiales por un simple postureo, ¿no? Sobre todo pues el ala progre de la política, la extrema derecha lo ha demonizado, como demoniza todo, nos dice que va a beneficiar a las élites. Me pregunto yo, ¿a qué élites? ¿A las mismas que defendéis vosotros o a las que pertenecéis? Los marqueses y los empresarios que están detrás de Vox, en fin. Todo muy hipócrita por parte de todos los bandos políticos. El caso es que yo sí que veo que, volviendo a lo que decía yo de la capa de ozono, sí que está claro que el ser humano, cuando se propone algo, igual que somos capaces de producir parte, el cambio climático quizás no sea todo por culpa del hombre, bueno, está claro que parte sí. Igual que pudimos revertir aquello, se pueden revertir algunas cosas. Que esta Agenda 2030 es muy naif, que es una carta a los Reyes Magos imposible de cumplir, no lo es. No se va a conseguir todo, no vamos a conseguir el Scalestri y la PlayStation, quizás, pero quizás consigamos la PlayStation con algún juego de puta madre, ¿no? Y realmente que no se puede conseguir en 2030 todo. Si en 2030 hiciéramos un programa y se hubiera conseguido la mínima parte de esto, lo veríamos como un triunfo, ¿no? Con lo cual, aunque hay que ser negativo porque nos lo venden como nos lo venden como que esto es... la extrema derecha nos dice que esto es como el anillo único, que nos van a dominar a todos con esta agenda. La agenda va a ser el mal, ¿no? Como si las élites ya no nos dominaran, que eso también hay que decirlo. Estamos ultradominados por las élites. Pero luego, que se consigue un poquito, que conseguimos ya simplemente que se mejore un poco en el agua, que se mejore un poco gracias al cielo, en igualdad o en medio ambiente, se están dando pasos. Tú ves que poco a poco es un discurso que se está por vasos comunicantes en todos los continentes, está empezando a hablarse de eso y los países poco a poco van en esa dirección. Si fuésemos anterior al 1789, seguro que muchos discursos que luego la Revolución Francesa logró imponer nos parecerían ciencia ficción y se impusieron. Entonces, bueno, hay que ser positivo. Alguna cosa se conseguirá. Por muy pocas que sean, nosotros tres que somos tíos críticos y negativos, seguro que por pocas que sean nos parecerán muchas. Así que bueno, yo me quedo con lo poco bueno que pueda traer. Está bien. Habrá cosas, yo también soy de la opinión que habrá cosas, es igual que los objetivos, bueno, tanto los ODS, los objetivos como las metas, como en todo, hay cosas que son positivas y hay cosas que, como hemos hablado aquí durante más de hora y media, hay cosas que son realizables, hay otras que no, hay otras que son meras quimeras, nunca mejor dicho. Hay otras que son mero postureo, como habéis dicho en alguna de las conclusiones y a lo largo de todo el programa, la mayoría de ellas, obviamente,
Pero hay otras que ya se ha visto un cambio, ya se ha visto una dirección interesante. Que después de esto se vaya con... recordemos que esto también viene de 1990 y pico, con otra serie de... perdón, con otra serie de acuerdos y demás, que se suponía que en 2015 se iban a tener realizados y fue a peor todavía, fue a peor. O sea, eso a principios de los 2000 o finales de 1990 y algo, no sé si fue el 98, 99 o algo así, también se había hecho unos propósitos para 2014, 2015 o algo así. Llegó 2015 y en vez de haber ido para bien, fueron a mucho peor. O sea, todos esos objetivos que se suponía que iban a cumplir, que iban en muy relación con todo esto, la pobreza, el hambre, el agua, la protección del medio ambiente, las energías, etcétera, etcétera, cuando fueron a mirar al final dijeron, esto en vez de ir a mejor fue a peor totalmente. Entonces que aquí, que según hemos estado viendo las infografías y demás, que algunas de las cosillas se hayan realizado, que nos pongamos bien o mal con esta agenda, que yo estoy en contra de muchísimas cosas de ella, pero muchísimas, que haya alguna cosilla que, como las muertes infantiles y demás, que menores de 5 años, gracias a vacunas, gracias a toda esta serie de cosas, enfermedades tan graves y tan letales como puede ser el SIDA, que aquí en el mundo, que se entienda, otra vez comillas, estoy poniendo para los de la radio, estoy poniendo comillas, mundo civilizado o primer mundo, como se suele llamar, ya sea o casi para la gran mayoría o gente que pueda acceder a medicamentos, ya sea como una enfermedad crónica o ya esté en ese momento de estarse produciendo casi como una enfermedad crónica, gracias a Dios, que en otros sitios sigue siendo letal, como podía ser el sarampión, como podía ser la lepra, como podía ser otra serie de enfermedades, y que últimamente, pues debido a construcción de pozos, no quiero decir que los pozos que tal, pero sí, o pozos, hospitales, escuelas, formaciones, etcétera, etcétera, es como que esto de 2030, que nos pone, no hemos hablado mucho de la educación, pero nos ponía esta agenda 2030, que todo el mundo mundial en 2030 va a tener acceso a educación reglada, y luego educación técnica, es decir, que todo el mundo en mundial, los 10.000 millones de personas que seamos en ese momento, vamos a poder estudiar o un FP o una carrera universitaria o lo que sea. Brindis al sol, obviamente, pero bueno, que se hayan conseguido alguna serie de cosas, que quizás que no sea la manera de hacerlo y que haya que hacer cumbres como en teoría se hace por el clima y demás. Bueno, ya vemos también las del clima, que en algunos sitios funcionan y otros no, pues igual con esta serie de fundamentos, con estas 17 cosas a la vez y 169 metas, pues que si al final de tal, como bien decía José, se cumplen 20, pues oye, bienvenidas sean que se cumplan esas 20, y las demás, si vemos que van en contra de nuestros derechos, de nuestra constitución o de nuestro modo de vida, pues habrá que hacer como están haciendo ahora los agricultores, y seguramente habrá que hacerse en otras veces, protestar y por fin echarse en la calle, como llevan haciendo en otros países como Francia, como Alemania, como tal, y que aquí parecía que muchas veces pues no hay esa cosa de protestar y de echarse en la calle. Entonces pues habrá que ser también y apoyar también a otros sectores, aunque no nos toque directamente, que no seamos nosotros sector primario. Al final, como dicen ellos, si nosotros no producimos, vosotros no vais a tener comida. Así que nada, no sé si queréis decir algo más, chicos. Pues nada, animar a todos nuestros espectadores y oyentes que vayan dejando sus comentarios, que se suscriban, que le den al like, que nos sigan en redes sociales, y que otra semana más esperamos que os haya parecido interesante el tema que os hemos traído hoy y que nos vemos la semana que viene. Pues yo nada, quería animar a todo el mundo que si estos temas le interesan, que busque más sobre ellos, que se creen su propia opinión, que hagan como nosotros cuatro, que leemos sin tapujos de aquí y de allá y queremos sacar nuestras conclusiones, no coger el discurso de un medio de comunicación o de un partido político que nos pueda resultar más o menos amistoso. Y Julio, tengo aquí esta frase, si me cedéis el honor de cogeros el relevo
vete preparándola, simplemente eso, que nada, que gracias a los dos, un saludo a Víctor, que seguro que está viendo el de The One Who Lives, y nada, eso mismo que decía José, que os animéis a decirnos cosas, que os animéis a decírnoslo en redes sociales, en tal, que os gusta, que no os gusta el programa, que echáis en falta, que secciones os gustaría o qué temas os gustaría que tratáramos, y que nos deis caña también. De hecho, nos han dado caña, ya dije yo en el programa anterior, no somos expertísimos en The Walking Dead, nos encanta, pero no somos expertísimos. Yo llevaba hace 5 años que no veis, o cuando acabó la última, ahora me dirá alguien, no acabó hace 5 años, acabó hace 4, o lo que sea. Efectivamente, pues entonces ya nos ponen allí, no fue así, no sé qué, no tal, esta cosa no fue así, no te lo desvelo, el comentario, así que no los mires, José, porque estás viendo, ¿vas por la qué? ¿Temporada qué? 2. Por la 2, bien, pues te quedan 9 más. Así que nada, pues nada más, chicos, chicas, nos despedimos hasta la semana que viene y nos despedimos con José y su frase que cierra hoy el programa. Buenas noches. Ahora que podemos discutir el lío en el que nos encontramos con cierta precisión, espero que hayan dejado de elegir optimistas abismalmente ignorantes para puestos de liderazgo. Solo fueron útiles mientras nadie tuviera idea de lo que realmente estaba pasando, durante los últimos 7 millones de años aproximadamente. En mi época han sido catastróficos, como jefes de instituciones sofisticadas con trabajo real por hacer. Hasta la semana que viene.